Dragon Ball Golden AG capítulo 19. En el último capítulo de Golden Age vimos lo sucedido justo después del desenlace del torneo galáctico. Bojack fue condenado al infierno y Bardock le dio su merecido, mientras que Kogu y Bujin lograron quedarse en el más allá con sus cuerpos. Raditz visitó a Gohan para tener una charla con él, y lo más intrigante, Mirus y la princesa Baby se dirigieron a la prisión galáctica para el traslado de unos individuos muy peligrosos. ¿Qué más veremos en este nuevo capítulo de Golden Age? Averigüémoslo. Además, averigüemos qué grandes detalles agregó el buen The Great Fiction. Porque me mandó un mensaje diciendo, oye, ¿te gustan las chicas musculosas, verdad? Y yo le dije, claro. Y me dijo, entonces te encantará el siguiente capítulo. ¿Qué tan bueno estará? Sería bueno empezar una investigación. Como siempre te recordamos que este fanmanga es escrito y dibujado por The Great Fiction. Te dejaremos los enlaces a todas sus redes en la descripción para que puedas ir a apoyarlo. Tanto su Patreon como su Twitter y cualquier otra red que quieras ir a seguirlo. Ahora sí continuemos con esta historia. Raditz y Lanch entraron a la habitación donde Gohan y los demás estaban. Milk lo saludó y Sangia lo reconoció de inmediato. Era el tipo que estaba con Gohan y los demás, y además el que había tacleado a Bojack a través de varias paredes. Raditz afirmó con la cabeza y mencionó que había venido a ver cómo estaba Gohan después de esa difícil batalla. Aunque como realmente era la primera vez que Gohan tenía un intercambio de palabras con su tío Raditz después de que este lo había raptado de pequeño. Hubo un pequeño momento incómodo donde ambos apartaron la mirada, y Raditz estaba un poco impaciente, como si quisiera decir algo. Lanch volteó a verlo y se dio cuenta de que necesitaba un pequeño empujón, por lo que se transformó en su versión rubia. Y sí, aquí el autor nos dice en los comentarios de su publicación que Lanch llegó a dominar sus cambios de personalidad, y podía alternar entre una y otra a voluntad. Todo esto sin la necesidad de estornudar. Lanch le dijo a su esposo que si iba a decirlo, quería que ella lo hiciera por él. Y entonces Raditz, sudando un poco, hizo una respetuosa reverencia ante Gohan, y también ante la madre de este, diciéndoles que lo lamentaba mucho, que por favor lo disculparan. Luego empezó a hablar sobre todo lo que tenía que decir, que en aquel entonces cuando había llegado a la Tierra buscando a su hermano Kakaroto, o mejor dicho Goku como lo llamaban en la Tierra, al final terminó envolviéndolo a él y también a ellos en un montón de problemas, siendo prácticamente que eran también familia. Sus acciones resultaron en los dos siendo eliminados y por lo tanto les había quitado a la persona que era más valiosa para ellos, su hermano menor, quien él como mayor debería haber protegido. Luego de encontrarse con sus padres en el otro mundo fue cuando se dio cuenta de todo esto, pero él mismo mencionó que eso no era excusa. Lo que hizo fue horrible y vergonzoso, así que les juraba que a partir de ahora haría todo lo que pudiera para redimirse de sus crímenes. Luego de esto, Gohan y Milk se voltearon a ver mientras sonreían y afirmaban con la cabeza, y la esposa de Goku le dijo a Raditz que levantara la cabeza. Es verdad, ella estaba furiosa y llena de ira cuando todo aquello pasó hace muchos años. Incluso aún lo recuerda hasta el día de hoy. Esa era la razón por la que siempre quería alejar a Gohan de los entrenamientos y sobreprotegerlo. Pero también gracias a eso aprendió que la vida estaba llena de situaciones inesperadas, y no importaba que tanto interviniera, nunca podría controlar por completo esto. Al final de cuentas su familia había cambiado gracias a Raditz y eso terminó uniendo más a Goku y a Gohan, además de hacerlos mucho más fuertes que nunca. Gohan continuó diciendo que si Raditz nunca hubiera llegado no se hubieran enterado de lo grande y peligroso que era el universo, y que la Tierra se convertiría después en un blanco. Ahora su mentalidad era diferente, quería ver todo lo que el universo tenía para ofrecerle, pero al mismo tiempo estaba preparado para proteger su hogar de cualquier enemigo que apareciera en el futuro. Milk le dijo al Saiyajin hermano de Goku que aunque una parte de ella siempre estará enojada por lo que hizo, podía ver claramente que ya había pagado por sus errores, y que ahora había cambiado y era una mejor persona. Gohan le agradeció, además de haberlos ayudado a pelear contra Bojack, y los dos lo perdonaron, a lo que el Saiyajin levantó su cabeza sonriente, solo para ver a una enfurecida Milk que le dijo que si se enteraba que volvía a las andadas entonces tendría que rendirle cuentas a ella, no a su hijo ni a su marido. Raditz quedó congelado por un momento, pero luego se tomó como un humor esto y le dijo que lo tendría en mente, y Lanch les aseguró que Raditz sabía que si volvía a intentar algo así entonces ella se haría cargo de él, y no solo le daría una paliza, sino que lo dejaría sin comer también, a lo que todos los de ahí se rieron.
Raditz y Lange felicitaron a Gohan por su pelea contra Bojack, si es que se le puede llamar así, literalmente lo eliminó de un solo golpe. Y Raditz estaba orgulloso de él, era un verdadero guerrero Saiyajin. Gohan se mostró curioso de que Raditz hubiera recibido mucho daño durante la batalla, pero ahora se veía completamente nuevo, así que le preguntó cómo se había recuperado tan rápido. El Saiyajin le preguntó si en verdad quería saber su secreto, para rápidamente bromear con el meme de Nanomachines de Metal Gear Rising. Pero luego Lange le dio un zape y dijo la verdad. Para explicarles tenía que contarles cómo fue que sobrevivió en aquel entonces, cuando Piccolo los había eliminado él y Goku. Gohan le dijo a Sangia y Videl que él les daría contexto de lo que no entenderían, y por las próximas horas, Raditz les explicó cómo fue que sobrevivió gracias al androide 21, ex científica de la Patrulla Roja, quien lo transformó en un androide, y también cómo ganó un gran factor curativo. También sobre los entrenamientos que hizo, los trabajos que tomó, las cosas buenas que realizó estos años, y cómo terminó conociendo y enamorándose de Lange. Mientras tanto, y sin que nadie se diera cuenta, ni siquiera Gohan, estaban siendo observados por el coronel Silver y Raven, los androides 24 y 25, además de Piccolo y Vegeta, quienes estaban al tanto de la situación de igual manera. Muy lejos de la Tierra, en la prisión galáctica, Mirus y la princesa Baby habían llegado ya al bloque C, en donde tenían encerrados a esos prisioneros tan peligrosos que necesitaban cambio a un lugar mucho más seguro. El guardia abrió una enorme compuerta y les dio la bienvenida a la sala de aislamiento del bloque C, hogar temporal de los criminales más peligrosos del universo 7, en donde se podrían distinguir 5 celdas de extrema seguridad, cada una con su propio prisionero. Cada uno de esos cubos transparentes había sido especialmente reforzado y sellado atmosféricamente, y diseñado para ser movido únicamente con herramientas externas. Así podrían reubicarlos sin ningún riesgo de contacto o exposición. Además, contaban también con un sistema automático de reciclaje, como agua y excusado, por lo que no tenían la necesidad de salir de ahí nunca más. Esos 5 que veían ahí serían reubicados en las próximas semanas, a su nueva y eterna prisión, pues todos estaban condenados de por vida. El guardia les presentó a cada uno de ellos. El primero era muy conocido bien por Mirus, el prisionero 013, Moro, también conocido como el devorador de planetas. Sus cargos eran básicamente de todo: rapto, extorsión, explotación, esclavismo, canibalismo, hechizos prohibidos, magia negra, destrucción de especies completas, incluso de una escala galáctica. Registrado con más de 15 millones de años, 10 de los cuales ha permanecido en esa misma prisión, responsable por destruir el sistema solar Iragi y extinguir la vida en aproximadamente 320 planetas. Le gusta presumir que ha eliminado más vidas que el mismo Bills, dios de la destrucción. Moro ve la vida simplemente como una fuente de alimento para él, es pura maldad encarnada. Debido a todo esto ya fue sentenciado a morir varias veces, pero la Patrulla Galáctica ha sido incapaz de encontrar a alguien lo suficientemente fuerte como para eliminarlo. Moro volteó a verlos mientras les gruñía y le dijo al guardia que se considerara afortunado de que estaba ahí encerrado y no afuera, mientras lo llamaba gusano, y el guardia acostumbrado solo le siguió la corriente. Este le explicó a Mirus que estaban simplemente esperando a que muriera de inanición y su fuerza vital se redujera a 0, pero como había tardado tantos millones de años, han decidido trasladarlo para que sea eliminado cuanto antes. Moro era uno de los primeros prisioneros del lugar, pero no el más viejo. Ese honor iba para el siguiente prisionero, el 001, Scorch, también conocido como el Gran Infierno, la furia de las estrellas o el comedor de soles. Era básicamente un monstruo responsable por destruir múltiples sistemas estelares y dejar incontables planetas inhabitables, todo alrededor del universo, muchos de los cuales continúan siendo tóxicos hasta el día de hoy. Lo único que lo mantenía a salvo de ser eliminado por la constante radiación que emitía la celda transparente y el sarcófago que cubría su cuerpo. Pero aún así el calor era letal, por lo que no se debían acercar demasiado. La destrucción que había ocasionado Scorch hacía lucir a Majin Buu como un juego de niños. Estaba clasificado como una entidad primordial del universo también, y era capaz de consumir cualquier tipo de energía con la que se encontrara. Su apetito era tan grande que podía consumir una estrella simplemente estando cerca de ella, y emitía tanta radiación que podía convertir un planeta en un basurero nuclear. Todo en tan solo un día. Ni siquiera la habilidad del Hakai era suficiente para hacerle daño. Y hace 90 millones de años peleó contra los 3 guerreros más poderosos del universo 7, quienes eran todos candidatos a dios de la destrucción.
Bills, que se convertiría en el futuro dios destructor, Hyperion, el emperador de los demonios del frío, y Origa, la princesa de la raza de los Gerasellin. Incluso con ellos tres peleando juntos, Scourge casi los eliminaba. Cualquier ataque era absorbido y los Hakkaids consumidos de igual manera. Solo fue gracias al trabajo en equipo y a muchísima suerte que lograron detenerlo. Luego de esto, Bill se convirtió en el dios destructor unos años después. La siguiente era un poco menos terrorífica, dijo el guardia, pero no por eso menos complicada. La prisionero número 127, Vidrio, también conocida como Doncella de Cristal, o Doncella en ropas de negro como le llamaron por primera vez al aparecer en el universo. Su habilidad más única era cristalizar su energía para hacerla completamente sólida, logrando crear estructuras iluminadas con su ki, y de durabilidad inmensa. Podía usarlas para reflejar ataques o protegerse. Y luego de varias pruebas controladas, se dieron cuenta de que ni siquiera Moro o Scourge podían absorber su energía cristalizada. Después de un largo cuestionamiento, lograron sacarle algo de información y supieron que el Vidrio era un miembro de una raza llamada Tribu de Vidrio. Unos humanoides que se originaron en un planeta destruido por merodeadores y piratas espaciales en una línea de temporal desconocida. Además que según la evidencia parece que es la última de su especie. Sin hogar, tuvo que vagar por el universo por algo de tiempo buscando algún sobreviviente, hasta que accidentalmente llegó a esta realidad mediante un agujero de gusano que había roto la continuidad espacio-temporal y decidió quedarse en el universo 7. Llegó a un planeta llamado Harvesta en la galaxia del oeste, el cual terraformó a la fuerza, y aunque no fue intencional, pues esas eran las condiciones perfectas para ella, su energía cristalizada que cubrió el planeta terminó haciendo que la vida no pudiera sostenerse, y los habitantes de allí tuvieron que ser evacuados a otro lugar, quedando Harvest como la única en un mundo muerto. La patrulla galáctica fue llamada para aprisionarla por sus delitos e interrogarla, y afortunadamente no mostró resistencia, y fue cooperativa, así que de momento la dejaron encargada de la patrulla del tiempo, luego de que ésta la traslade. El siguiente prisionero es alguien desconocido, prisionero 2124. No se sabe su nombre, edad, ocupación, familia ni nada. Lo arrestaron luego de encontrarlo robando varias rocas y gemas de valor considerable en un museo geológico. Esto en el sistema estelar Centauri 9. Al parecer por sus rasgos físicos se trata de un individuo de la raza de los demonios pertenecientes al planeta errante llamado Estrella Mackay, aunque ese planeta había sido reportado destruido cerca de la Tierra hace algunos años. Todo esto por la oficial Sandra. Miru se extrañó de que un simple ladrón estuviera en las celdas de máxima seguridad junto con los otros monstruos, pero ahí el guardia le dijo que había una buena razón para ello. Aunque lo creyera o no, el pequeño ladrón era completamente inmortal. Cualquier tipo de herida se curaba de inmediato, y debido a que es un caso único decidieron mandarlo junto con los demás, otra facilidad con mayor experiencia para que se encargara de él. Finalmente estaba la última prisionera. La princesa Baby, que no había prestado mucha atención hasta entonces, se congeló en seco, y sus ojos se abrieron de par en par. Había visto algo que le recordó el pasado, una cola. Prisionera número 113, nombre Fasha, también conocida como la Saiyajin perdida, registrada como un exmiembro del ejército de Freezer llamada Celipa. Al menos en esta línea temporal, la Saiyajin se encontraba sin ninguna clase de ropa y ejercitándose arduamente en su celda. Era la única de su especie y no pertenecía a esta dimensión. Era potencialmente el prisionero más peligroso de todos. Fasha se puso de pie y miró fijamente a Baby con un semblante frío. La Sufurujin primero se mostró asustada, pero después se enfureció, recordando todo lo que su raza había sufrido por culpa de los Saiyajin, y cómo ella terminó siendo lo que era, ya que su padre, el rey de los Sufuros, la tuvo que salvar. Baby entonces alzó su mano y un enorme cañón se formó en ella al instante. Furiosa le apuntó de inmediato. Mirus intentó detenerla, pero no fue lo suficientemente rápido. Baby lanzó su ataque que aparentemente habría obliterado todo. Pero como si fuera solo un juego de niños, Fasha simplemente chasqueó los dedos, y un agujero se abrió entre su celda y el ataque, transportándolo directamente fuera de la prisión y siendo consumido por la oscuridad del espacio exterior. Todos los demás prisioneros voltearon a ver esto bastante sorprendidos, incluso Mirus, y el guardia además de la misma Baby. Mientras que Fasha, como si no fuera la gran cosa, simplemente se vistió y le dijo que sabía que estaba enojada, pero que la próxima vez evitara matar a todos los ahí presentes y se llevara su ataque fuera de la prisión. Baby no podía creer cómo esto era posible, y el guardia le dijo que yo lo había visto por ella misma. Esta mujer no era un prisionero cualquiera. Podría golpearla, cortarla, incinerarla, decapitarla, ahogarla, derretirla o cualquier otra cosa para acabar con ella, incluso varias veces, y haciéndolo seguido, pero al final no podían hacerle daño.
o al menos no por mucho tiempo. Baby sudó un poco y preguntó entonces cuál era su habilidad, y el guardia respondió que simplemente sus poderes le permitían manipular por completo la continuidad del espacio-tiempo. Una habilidad prohibida por los dioses, pero es algo que ocurre naturalmente en ella. Esto la convertía no solo en el prisionero más peligroso, sino técnicamente en uno de los seres más fuertes del multiverso, y le llamaron el Saiyajin del espacio y el tiempo. Un mutante mucho más raro que el Super Saiyajin legendario, con una probabilidad en 1.000.000.000 de nacer. Cuenta con una maestría en habilidades temporales y espaciales tan grande que ni siquiera pueden calcularlo, lo que significa que pueden hacer cualquier cosa desde teletransportarse, abrir agujeros de gusano y portales, avanzar o regresar en el tiempo a voluntad, además de hacerlo selectivamente, es decir, solo para un blanco, o en general para todo el universo. Han hecho algunas pruebas con ella para determinar si tiene límites, pero al parecer no han encontrado uno. Y luego de entender todo esto, entonces Baby preguntó cómo rayos lograron mantenerla encerrada aquí. A lo que Fasha le dio la respuesta a la inquietud. La Saiyajin caminó lenta pero libremente hacia ella, atravesando su celda como si se tratara de agua cristalizada. Y mientras se acercaba, el guardia respondió: simple, no podemos. Mirus quedó boquiabierto al ver cómo la prisionera solamente atravesaba el cristal reforzado que ninguno de los anteriores monstruos siquiera podría aruñar. Pero el guardia lo calmó diciéndole que a diferencia de los otros, Fasha estaba aquí por su propia voluntad. Ella simplemente llegó al cuartel un día y le pidió que la encerraran y se deshicieran de la llave, por lo que no tenía ninguna intención de dañar a nadie. Fasha terminó de acercarse a Baby y la miró fijamente, mientras en los ojos de la princesa Sufuru se podía ver un enorme odio. La Saiyajin fue la primera en hablar, preguntándole si acaso era una Sufuru, a lo que Baby respondió con indiferencia que sí. Y entonces Fasha se rió mirando hacia el suelo. Todo tenía sentido, su raza le había traído mucho sufrimiento a los Sufurus en el pasado. Además, obviamente, destruirlos, por lo que podía entender claramente por qué reaccionó así. Fasha se paró ahí con las manos extendidas, diciéndole a la princesa que si tenía deseos de venganza por su raza, entonces esto era su oportunidad. Se dejaría eliminar con su mejor ataque justo aquí y ahora. Mirus estaba sorprendido, mientras el guardia mostraba una cara algo apática, como si esto ya hubiera pasado antes. Baby la miró con los ojos bien abiertos y un poco crédula. Luego enfureció su mirada y le preguntó si estaba hablando realmente en serio. ¿No se iba a teletransportar ni atacar a nadie más? ¿No había un truco bajo la manga o algo para engañarla? La Saiyajin, que tenía cara con un semblante acabado, le dijo que prometía que ella ni siquiera se movería, pero lo único que le pedía era que se asegurara de que su ataque fuera letal, y al final terminó pidiéndoselo por favor. Baby cargó de nuevo su cañón en uno de sus brazos, mientras preguntaba: ¿así que letal, eh? Luego le dijo que como deseara y apuntó directamente a quemarropa a su rostro, a pocos centímetros de la cara, y esta pronunció su ataque, diciendo Hakai. El rostro de Fasha se hizo polvo en cuestión de segundos, mientras que también el cuello parecía comenzar a desintegrarse. La Sufuru pensó que eso había sido todo. Había copiado esa técnica del Sr. Bills cuando Mirus y ella lo conocieron hace décadas, y había logrado analizar sus habilidades para añadirlas a su arsenal. Puede que no fuera un Hakai completo y funcional y estuviera muy limitado, pero hacía su trabajo. Destruía cualquier cosa sin dejar rastro, por lo que el resto del cuerpo de la Saiyajin también debía ser eliminado en cuestión de tiempo. La sorpresa, sin embargo, fue para Baby, pues lejos de desintegrarse, el cuerpo de la Saiyajin comenzó a aplaudir con sus manos y la cabeza de Fasha apareció en un instante, como si de una teletransportación se tratara, mientras le decía: nada mal, Sufuru, nada mal. Los dos patrulleros galácticos mostraron una enorme preocupación, mientras Fasha se veía bastante decepcionada, y decía que al menos ahora sabe que ni siquiera los poderes de Bills, o al menos la imitación de ellos, podrían romper la maldición que se encuentra dentro de ella. Fasha miró directamente a Baby y le preguntó si le gustaría volver a intentarlo una vez más, mientras que la Sufuru solo la veía horrorizada. Los ojos de la Saiyajin se mostraron cada vez más vacíos. Baby se volteó y le dijo que no. Después de ver sus ojos se había dado cuenta de que ella no era un monstruo, sino alguien incluso más dañada que ella, así que eliminarla no traería ninguna satisfacción, por lo que le pidió disculpas. Fasha solo le dijo que estaba bien y también le pidió disculpas, pero se podía notar en su cara que estaba enormemente decepcionada, y en un instante se teletransportó de vuelta a su celda para quedarse sentada dándoles la espalda. Mirus le preguntó algo curioso al guardia: ¿cuál era la historia de ella? ¿Cómo había llegado a este universo? Y el soldado le dijo que simplemente no sabían. Ella no les había dicho. Todo lo que habían logrado saber es que al parecer estaba afectada por una terrible maldición.
relacionada con el espacio temporal y que le impedía morir. Claramente esto había afectado en gran medida y no se podía imaginar qué es lo que había ocasionado que ella terminara con esa maldición, ni lo que tuvo que haber soportado su mente. Baby la miró de nuevo, pero ahora con una cara sincera, de lástima por ella. Y dentro de la celda de Fasha apareció otro sujeto enmascarado, el cual al parecer solo ella era capaz de ver. El sujeto le preguntó si creía que sería tan simple deshacerse de la maldición, y los ojos de Fasha solo se cerraron mientras sarcásticamente le decía que ya se lo imaginaba. Pero no perdía nada con intentarlo. Era un buen cambio para hacerle sentir algo. El sujeto dijo seriamente que tal vez había logrado escaparse de su bucle espacio-temporal, pero estaba muy lejos de ser libre. Podía intentarlo todo lo que quisiera, pero nunca escaparía de su castigo. Mientras ella siguiera existiendo, los pecados de su pasado seguirían y la atormentarían por toda la eternidad, y también la próxima eternidad, y así infinitamente. Y él sería a cargo de eso. Luego nos muestran una imagen estilo flashback con la raza de este sujeto. Se trata de la aparición de la ova de Bardock en los 90, y Fasha atacó su planeta acabando con ellos. La Saiyajin volteó a ver al sujeto mientras la imagen aparecía de fondo y mostró que realmente estaba aterrada. Y simplemente escuchó las palabras que le dijo: hasta que aprendas el valor de todas las vidas que tú y tu raza han destruido, sufrirás de igual manera por ellas. Recuerda esto, Saiyajin. Luego el sujeto desapareció y Fasha simplemente quedó cabizbaja en su celda. Mientras los demás prisioneros la veían extrañados y Moro se preguntaba si acaso estaba hablando con alguien o fue su imaginación. Desconocido para todos los ahí presentes, alguien estaba observando y se reía mientras consideraba todo esto bastante interesante. Un par de patrulleros élites, un hechicero condenado a muerte y robado de su poder, desesperado por reclamarlo, y una vagabunda perdida, y la última de su especie en búsqueda de una familia y un lugar para llamarlo hogar. Un demonio inmortal que busca venganza contra los que lo enviaron a la oscuridad. Una guerrera atada a una maldición que ningún dios, demonio o dragón cumple deseos podría romper. Y finalmente un monstruo de puro caos, que come estrellas y planetas con cada uno de sus pasos. Una enorme y familiar figura oscura se alzó, la misma sombra que estaba con el Dr. Brief y había espiado a Mirus Baby en esta prisión. El encargado también de mostrarle a Gohan de su sueño premonitorio, en donde vio a todos sus futuros enemigos. Ahora tenía a su merced a muchos nuevos juguetes para entretenerse, por lo que se preguntó cuál debería ser la mejor forma de enviarlos a la Tierra.